Ok, buenas tardes, estimados amigos. Ya estamos listos para una mesa más de aportaciones, aprendiendo el sistema acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. Ya nos encontramos listos para iniciar el día de hoy en la mesa número 27 y se encuentra ya con nosotros el maestro Luis Froilán Valderas Paredes, quien es integrante de esta mesa. Buenas tardes, mi estimado amigo Froilán. Hola, buena tarde. También se encuentra con nosotros el doctor Rodolfo de la Guardia García, también miembro de esta mesa, que le damos la más cordial las bienvenidas, Rodolfo. Qué gusto, David, qué gusto, Luis, saludarlos. Pues ya estamos listos para retomar el tema de reconocimiento de personas que la mesa pasada, para los que no estuvieron, el buen amigo maestro Luis Froilán nos hacía todo un contexto de lo que implicaba este reconocimiento, este acto de investigación, y bueno, nos daba algunos parámetros que llegamos a analizar, pero quedamos en que íbamos a hacer una segunda parte, precisamente porque primero, pues el tema lo ameritaba, y segundo, porque de verdad que son muchos las cuestiones que tenemos que realizar al estar al frente de una diligencia de esta naturaleza. Pero bueno, vamos a darle el uso de la voz para el maestro Rodolfo La Guardia para que nos haga precisamente esta continuación y nos pueda ir dando los parámetros para ello. Adelante, maestro Rodolfo. Gracias, David. Luis, sí, efectivamente, antes que nada, sean todos bienvenidos a los que de manera consuetudinaria acuden a estas redes sociales de la barra. Bienvenidos a esta mesa de aportaciones. Cuando dijiste la 27ª, me sentí como si fuera a ser atendido por algún capitán de meseros, pero no, es cierto, ya llevamos 27 semanas o por lo menos citas de estas. Y como ya todos saben, en el contexto de estas mesas de aportaciones tenemos la idea de que tres litigantes, como lo son Luis, David y su servidor, en ejercicio de la defensa penal, podamos comentar con ustedes algunos tópicos que entendemos son de interés. Y en este ejercicio de charla con honestidad intelectual, una charla entre amigos, podamos poder compartir, ser congruentes o disentir de algunas ideas. Bueno, efectivamente, David había comentado ya que con motivo de aquel día, si recuerdo bien, fue el Día de la Mujer, se había programado este tema y que Luis, como siempre lo hace, lo abordó con mucha calidad en cuanto al contexto de lo que es el acto de investigación propiamente dicho en sede ministerial, que es el reconocimiento de personas a través de cámara GESEL o a través de fotografías. Permítame entonces, Luis, David, amigos, para ponernos en contexto, como ya David lo ha anunciado, recordar algunas premisas básicas que Luis nos comentó en la mesa pasada, para luego intentar buscar ejercicios de contradicción y ejercicios en mesa de litigación, que es de lo que se propone este momento que la barra abre para litigantes en ejercicio de la defensa penal. Lo primero que tendríamos que recordar es que Luis en aquel momento nos platicaba con acierto, es que el tema de el reconocimiento físico con cámara GESEL o el reconocimiento a través de fotografía son actos de investigación que se encuentran plenamente establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente a partir del artículo 266 y en lo específico en el 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí están las dos reglas. Las dos reglas obedecen precisamente al punto constitucional de esclarecer el hecho que está sometido a la investigación, a la potestad ministerial, y que tiene como propósito poner a prueba la identificación, ya sea a través de un testigo o del propio denunciante, o inclusive de algún tercero, que pueda justificar la identificación de una persona que está siendo investigada en sede ministerial para pasar en su calidad de imputado. También recordábamos en aquella mesa que el contexto obedecía a un ejercicio de contradicción también que ya se había dado en el sistema mixto, que se abandonó con motivo de las nuevas reglas adversariales, y ya no tan nuevas, con las reglas adversariales del sistema penal que hoy nos rige en territorio nacional. Recordábamos con
David, con Luis, aquella lógica de las confrontas a través de fotografía y tal vez, ¿por qué no decirlo? Porque eso es algo que caracteriza a esta mesa, el ejercicio abusivo de la identificación a través de fotografía, ya no tanto con cámaras Gesell, sino a través de fotografía de imputados. Esto generó en aquel sistema mixto la interpretación de la confronta. Recordábamos también el contexto del amparo 9/2008, de aquel que se produjo y que se conoce como el tema Acteal en Chiapas, y cómo a partir de ahí se fueron desmembrando algunos criterios de jurisprudencia relacionados con la prueba ilícita y a través de la incorporación o la obtención de la misma. Y en aquel sistema se habían ya interpretado algunos ejercicios que son necesarios para poder controlar ese acto de investigación, que es precisamente la identificación por fotografía y la identificación física de personas. Entonces, llegábamos a una primera conclusión en aquella mesa, que el hecho del reconocimiento de personas no es un elemento nuevo del sistema adversarial, no es un acto de investigación novedoso, sino que es una reminiscencia diría yo, más profunda y más regularizada, más normada, más establecida en los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales que he mencionado con anterioridad. Entonces, solamente para entender cómo viene esta evolución del reconocimiento de personas, tendría yo que dirigirme a un primer criterio de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que tiene como registro 2010-424. 2010-424. Recordemos que estamos en noviembre de 2015, estamos todavía en el sistema mixto, pero aquí ya se estaban poniendo las bases del reconocimiento. Y creo que es importante, Luis, David, amigos, en el contexto de poder conocer el antecedente directo de esta normatividad del 277 y 279 para llegar a una conclusión y saber si el legislador ordinario que creó la ley penal única acertó en esa normatividad, en esos dos artículos para poder garantizar la no autoincriminación, el derecho de defensa y el derecho a contradecir, que son los principios básicos que están en juego en este tema del reconocimiento. Y entonces en este primer criterio 2010-424, la primera sala se refiere a esta identificación a través de fotografía que hacían los que en aquel momento se llamaban testigos protegidos. Me parece que con una mala nomenclatura, con una mala denominación, con mucha frecuencia se confunde el contexto o la acepción de testigo protegido y testigo colaborador. Y realmente las identificaciones que se hacían por fotografía en aquella 2006, 2015, cuando estuvo tan en boga el derecho penal del enemigo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la creación de los testigos colaboradores, era el hecho de que estos testigos colaboradores, aquellas personas que forman parte de una organización delictiva, pero para buscar un beneficio que está previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el 35 en particular, el artículo 35, pudieran aportar información eficaz. Y esta información eficaz en muchas ocasiones se redundaba en ciertos eventos y en el reconocimiento por fotografía de otros miembros de la organización. Y así fue como se empezaron a construir grandes organizaciones delictivas a través de estos reconocimientos. Y por eso es que me parece, trae a colación este acto de investigación. Y dice en este criterio me pareció muy interesante que todavía se mantiene vigente para aquellos casos en los cuales se persiga o se estén haciendo ejercicio procesal en el sistema mixto, que la identificación de personas tiene que ser con requisitos constitucionales, inclusive en los casos de testigos protegidos.
El testigo protegido, muy rápido, en su diferenciación con el colaborador, es que el protegido lo puede ser cualquier persona, simplemente es la oportunidad de tener protección del Estado por haber sido testigo de un evento delictivo. Es decir, la diferencia entre ser testigo protegido y testigo colaborador es que el protegido no necesariamente forma parte de la organización, mientras el colaborador necesariamente forma parte de la organización. Así, el ejemplo más claro que un testigo protegido puede serlo un juez, un secretario o un propio Ministerio Público que aprecia con sus sentidos un hecho delictivo, y el colaborador es un miembro de la delincuencia organizada. Entonces, aquí lo que llama poderosamente en un párrafo muy pequeño, muy cuidado del contenido de este criterio, es que la primera sala señala que está permitido el reconocimiento a través de fotografías. Eso no está en duda. No está en el debate, está reconocido. Sin embargo, lo que acota es que este reconocimiento no debe de estar inducido por el Ministerio Público. Y cuando habla de esta inducción por parte del Ministerio Público, precisamente se refiere al hecho de no poner a la vista de la persona que ha de identificar, en este caso el testigo colaborador o el testigo protegido, una sola fotografía, porque en esa circunstancia no se genera o no se permite poner verdaderamente a prueba el conocimiento del ateste, sino que el Ministerio Público lo que hace es inducir y poner una sola imagen de una fotografía. Y esto viene de la mano también, y lo recuerdo porque esta regla de no poner una sola fotografía sí se reconoce en el 277 y 279, del cual vamos a platicar muy rápidamente antes de que ustedes pudieran hacerse cargo de algunos comentarios, es el hecho de que esta regla de no poner una sola fotografía se mantiene precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, la inducción como una forma de ilicitud, la inducción como una forma de exclusión. Y esto resulta muy importante que lo podamos tomar en cuenta. Ahora bien, también hubieron otros criterios que me llamaron mucho la atención para este tema en particular, antes de entrar al 277 y 279, que es el ejercicio que hace también los tribunales colegiados en un criterio que está en el registro 2017-765, donde habla de la prueba imperfecta y la prueba ilícita. Y me llama la atención porque el ejemplo que ponen en el criterio de jurisprudencia, que está en el 2017-765, con la voz prueba ilícita y prueba imperfecta, sus diferencias, establece claramente el ejemplo de un reconocimiento a través de fotografía. Y me parece, desde luego, desde mi opinión, que los tribunales colegiados, los operadores jurisdiccionales, lo que señalan es que el reconocimiento por fotografía puede ser imperfecto, pero no ser prueba ilícita. Y esto es lo interesante para nosotros los defensores, porque si nosotros entendemos las diferencias entre prueba ilícita y prueba imperfecta, llegamos a la conclusión que una tiene tasada su exclusión porque está vulnerando los derechos fundamentales, que es la ilícita. Sin embargo, la prueba imperfecta puede ser repetida en algún momento procesal. Y entonces se llega a la conclusión de que tal vez el reconocimiento por fotografía podía generar una especie de prueba imperfecta. Pero aquí es donde yo me pregunto, y lo digo con mucho respeto y traslado esta pregunta a ustedes, David, Luis, amigos, es ¿cómo puede ser una prueba imperfecta cuando la espontaneidad en la identificación de una persona ha culminado en ese primer acto? Imaginemos que en un primer acto a la víctima de un delito de prisión preventiva oficiosa se le pone una sola fotografía y dice es él. Y sin embargo, por la vía del amparo indirecto, en la vía de la vinculación, excluyen ese reconocimiento por haber sido con una sola fotografía. Regresan los autos a la sede ministerial y le vuelven a hacer otra confronta, pero ahora sí respetando las reglas del 277 y del 279.
y le ponen 5 fotografías, incluyendo nuevamente la del imputado. Entonces, yo me preguntaría si esto podría respetar el contexto de este criterio 2017-765, prueba ilícita y prueba imperfecta, para poder aseverar que ese reconocimiento, segundo reconocimiento, es válido cuando ya la espontaneidad de ese testigo, de esa víctima, de ese denunciante estuvo a prueba y lo que se está haciendo es repetir, y lo digo con el mayor de los respetos, en este segundo momento, a lo mejor hasta se estaría simulando porque ya la persona conoce perfectamente, ya inclusive pudo haber estado en la mesa de litigación, sentada y haberlo visto, y haber visto cómo se fue no vinculado al proceso. Entonces, creo que este acto de investigación tiene vicisitudes muy interesantes y muy importantes. Claro, el criterio, como siempre pasa, los criterios, como siempre pasa, siempre tienen la salomónica frase de estudiarlo caso por caso o determinarlo caso por caso. Y ahí es donde entramos nosotros, los defensores, para poder oponernos a ese acto de investigación relacionado con el reconocimiento por fotografía, o por lo menos poner una barrera que se llama licitud en cuanto a su repetición. Hay otros criterios que son válidos poder platicar con ustedes, que también están vinculados. Por ejemplo, hay uno que me llamó la atención, es el 2011-037, 2011-037, también es de tribunales colegiados y habla sobre la confronta, toda relacionada precisamente con el hecho de que en una diligencia, cuando una persona no reconozca, esto es muy interesante, cuando no conozca al imputado, o por lo menos no puede identificarlo de manera inmediata, tiene que hacerse cargo de establecer una media filiación. Esto también ya lo refirió la primera sala de la Corte en cuanto al contexto del reconocimiento por fotografía y su ilicitud. Es decir, ¿qué dijo la Corte y qué dice este criterio? Cuando una persona diga en sede ministerial que puede tener la capacidad para reconocer al investigado, tendrá que dar como mínimo una media filiación fiable, para posteriormente hacer el reconocimiento de personas a través de fotografía del 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué dijo esto el Código Nacional? Porque lo que no se buscaba o lo que se pretendía era proteger el derecho de la adecuada defensa y no mostrar una fotografía sin siquiera se hubiera identificado, y que con motivo de esa identificación positiva fotográfica se desgranaran una cantidad de señalamientos. Y la Corte lo que dijo fue, a ver, si en una declaración, llámese entrevista o en una declaración en averiguación previa en aquel sistema, una persona le es puesta una fotografía y como consecuencia de ello no se respetaron las reglas del reconocimiento fotográfico, el operador jurisdiccional tendrá que tener la capacidad para identificar el momento en el cual hubo la violación. Es decir, puede subsistir las manifestaciones y los señalamientos previos a esa identificación ilegal, pero todos los señalamientos posteriores tendrán que ser naturalmente excluidos porque nacen de una confronta ilegal. Estos son algunas ideas de manera pragmática y a través de criterios. Ahora, platicábamos y voy a referirme muy brevemente a los artículos 277 y 279, un poco para abrir paso a lo que todos estamos esperando, que es un poco tener los lineamientos básicos, los tips, las ideas para poder confrontar, si se permite el término, o contradecir, mejor dicho, una prueba ilícita o una prueba irregular, según sea el caso, de un reconocimiento fotográfico. Primero tenemos que decir que el Código Nacional tiene, a diferencia de aquel Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, ya regularizada el procedimiento para reconocer personas a través de lo que comúnmente conocemos como la Cámara GESEL, cuarto de transparencia, donde
el investigado no puede identificar quién está sujeto al acto de investigación, y la persona al cual va a identificar tiene la garantía de no ser visto por la persona investigada. Eso es lo que conocemos la cámara Gesell, lo vemos y comúnmente lo establecemos. Ese es un primer reconocimiento. Un segundo reconocimiento que establece el Código Nacional es la identificación por fotografía, que es la que conocemos como la confronta. Y luego hay otras formas de reconocimiento, decía Luis, y yo adicionaría alguna otra que es que sigue las mismas reglas, que es otros reconocimientos. El artículo 281 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando dice se deban de reconocer sonidos, voces relacionadas con la percepción sensorial, se observarán las reglas aplicables al reconocimiento. Entonces, vayamos un poco por partes en cuanto al primer procedimiento para reconocer personas, conocido comúnmente como la cámara Gesell. La primera idea, y que Luis ya acertadamente mencionaba, es que esta puede ser incluso sin la autorización, sin la voluntad del investigado, del imputado. Y esto aquí lo primero que nos genera es una convicción de autoincriminación. Nadie podría ser sometido a una prueba, incluso en contra de su voluntad. Porque el hecho de ponerse en una línea de identificación dentro de la cámara Gesell implica que la persona investigada estaría poniéndose o sometiéndose al arbitrio del identificador. Y eso entiendo yo así lo comprendo, no encontré ningún antecedente de que se haya intentado demostrar la inconstitucional de este segundo párrafo del artículo 277 en cuanto a la inconstitucionalidad porque no se permite el consentimiento. Porque estamos partiendo de una base. La persona puede ir por su propio pie a someterse a la identificación, o puede encontrarse detenido. Pero en cualquier caso, la diferencia entre ir por su propio pie de manera voluntaria y someterse al acto de investigación o estar detenido, se llama algo que se llama, ya hay un acto de molestia y un señalamiento directo. Es decir, que la persona que entra sin consentimiento, entra como un hombre que no tiene señalamiento, pero puede salir con un registro con un señalamiento directo. Y eso generar actos diversos de investigación que ya van dirigidos. Entonces la pregunta aquí para nosotros es saber si existe oportunidad, y creo que sí la existe, de establecer por vía de concepto de violación la inconstitucionalidad de este segundo párrafo del 277, pero también creo que en términos del 1 constitucional podríamos invitar al juez de control a excluir, que haga control difuso y que se constituye en un garante de que el señor no dio, nuestro cliente, nuestro imputado, ya en esa litigación inicial, no dio el consentimiento, y que al no dar el consentimiento existe una violación a la autoincriminación. Discutible, sí. Debatible, también. Pero la ciencia jurídica no es una ciencia exacta, y desde luego que las nuevas reflexiones nos hacen a nosotros crear los ejercicios de jurisprudencia. La mayoría de los criterios que hoy vemos publicados todos los viernes nacen de ejercicios de razonabilidad que pone a consideración la defensa ante los tribunales colegiados y las dos salas de la Corte. Además de ahí, dice, ok, no debes, te voy a poner en la fila, aunque no quieras, pero que esté tu defensor. Pero la verdad es que el ejercicio de la adecuada defensa y la autoincriminación es inherente al investigado y a aquel que está en la línea de investigación. No es el tema del defensor. El hecho de que del otro lado del cristal esté el defensor atestiguando que una persona está identificando a nuestro cliente no justifica, en mi opinión, el levantamiento o la vulneración de este principio de autoincriminación. Ni siquiera recordemos que el contexto de las presunciones legales o las presunciones juris tantum
tampoco podría presumir el hecho de que porque yo soy el que me pongo en la línea de investigación, en la línea de identificación, pero mi abogado esté del otro lado, eso estuviera permitiendo la legalidad del acto. Yo creo que, y desde luego me dará mucho gusto escucharlos en cuanto a este punto de la inconstitucionalidad y diría yo hasta la inconvencionalidad de este primer párrafo en lo que atañe a poner en la línea de identificación a una persona sin su autorización, aunque estuviera el abogado del otro lado del vidrio. Después, en este mismo procedimiento de la Hammaras-Hessel, establece que la línea, pues bueno, es un poco lo que ya decía la Corte, que habría que haber una línea con personas similares, pero como siempre pasa, siempre cuando se hace la regla, se hace la trampa. Y en este tercer párrafo del 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, bueno, en conjunto con otras personas con características físicas similares. Es decir, si el identificado va a ser moreno, de estatura media, con barba, de candado, pues habrá que poner 5 personas, 4 o 5 personas de esas características. Sin embargo, pues lo que decíamos, quien hace la ley hace la trampa, y la línea siguiente dice, a menos de que la investigación no lo permita. Pues yo no me imagino en qué condiciones podría en sede ministerial poderse decir, pues le voy a poner al moreno de 1,70 con barba de candado con 4 gentes de tez blanca sin barba, imberbes, ¿no? Porque la investigación no lo permite. O simplemente, porque no está diciendo que no se pueda o no se deba hacer la línea. Lo que está diciendo el legislador es que no permita la investigación a poner a las mismas personas de características similares. Y eso es lo que yo no entiendo, y me gustaría mucho escucharlos, Luis David, en un momento más, en cuanto a establecer por qué el legislador o qué estaría pasando en la mente del legislador para poder justificar que en una investigación en sede ministerial no se puedan conseguir 4 o 5 personas de características similares al investigado. O que habiéndolas, fíjense, qué grave, que habiéndolas se funde y motive que la investigación no lo permite. Creo que ese es otro elemento. Ya habíamos hablado, Luis David, recuerdan el tema que también nos causaba ciertos cuestionamientos vinculados con el hecho de que este reconocimiento de personas por Hammaras-Hessel tendría que hacerse por un ministerio público distinto al que lleva la investigación. La verdad es que esto lo único que nos genera es una reminiscencia y una ausencia de credibilidad, de confianza en la autoridad, en el ente ministerial. No tendría por qué no hacerlo el propio Ministerio Público. Se piensa que si es otro Ministerio Público, otro ente ministerial, otra persona, el que hace la diligencia y levanta el registro, con eso se garantía el respeto a la adecuada defensa. Creo que es un desacierto en este punto, porque el hecho de que otro funcionario esté no significa ni que se garantice la transparencia, ni se garanticen las formalidades esenciales de este reconocimiento de personas. Luego también se hace cargo de establecer en este 277 los siguientes, algo que me parece normal, que son estas medidas de adecuamiento para cuando menores, incapaces o víctimas pudieran tener la necesidad de identificar a la persona. Ahora, el último párrafo del 277 me llama mucho la atención y creo que ahí es donde nosotros tenemos el asidero, y lo comentábamos de alguna manera en nuestra conversación previa, tenemos el asidero de contradicción porque dice que en todos los procedimientos deberá registrarse y en dicho registro deberán contar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, es decir, aquel Ministerio Público que no es el que integra la carpeta, el nombre del testigo de quien identifica y de las personas que participaron en la fila de identificación y en su caso del defensor. Y en su caso, dice, pues no quedamos de que tenía que estar el defensor como regla general, no como excepción. Entonces, en consecuencia de ello, también lo advertíamos y lo reiteramos ahora, todo este registro se vuelven órganos de prueba. El Ministerio Público que participó, los que estuvieron en la línea de identificación
es la persona que identifica. Y aquí hay un punto importante. ¿Quiénes son los que están en la línea de identificación? Normalmente son elementos policiales. Normalmente son compañeros de la agencia ministerial. No son el transeúnte que está en la calle, son gente que conoce del tema. Y en muchos casos son los propios que están relacionados con la carpeta haciendo actos de investigación. Entonces, ahí tenemos una vertiente muy importante para poder contradecir y para poder, a la luz de lo que ha dicho la Corte y los tribunales colegiados, poder expresar una exclusión, ya fuera por la... Yo sigo sosteniendo que un reconocimiento, o sostengo que un reconocimiento de personas por cámara GESEL no es prueba imperfecta, porque se rompe la espontaneidad y me parece que no es el simple hecho de decir, bueno, es que pues vamos a ponerle 4 que se parezcan. Bueno, en aquella ocasión no se los pusimos, pero ahora sí se los vamos a poner. O es que no hicimos el registro bien, pusimos al mismo Ministerio Público, pusimos a otro. No, me parece que el derecho fundamental que se debe de respetar es el del imputado. Y el imputado es la persona que se va a reconocer y repetir a través de la luz de la prueba imperfecta este acto de investigación cuando ya fue sometido a la espontaneidad y se extingue la espontaneidad de esa identificación, me parece que no cae en el asidero de ser un simple formalismo y de ser una prueba imperfecta. Desde luego, esto es muy debatible, pero reiteramos que el posicionamiento es el ejercicio del test de proporcionalidad de los derechos humanos. No podríamos estar pensando que la repetición de un acto de investigación está por encima del tema del derecho humano a la adecuada defensa o del principio de seguridad jurídica. Y sí sé que muchos de las personas que nos escuchan, asesores victimales, dirán, bueno, es que lo que se busca es esclarecer el hecho. Y estoy completamente de acuerdo. Pero no se puede esclarecer el hecho a través de repeticiones y segundas oportunidades. Recuerdo, a quienes tengan oportunidad, es pública la ejecutoria de este amparo 9/2008 del tema actual. El ministro ponente fue quien ahora está en retiro, Cosío, y había un párrafo interesantísimo que decía que a la luz de la seguridad jurídica y de la legalidad y del debido proceso, deberían respetarse los derechos de los imputados a toda costa y que más que a la justicia le preferiría estar una persona fuera por un error procesal que estandarizar las ilegalidades para llevar la prosecución del delito de manera irregular. Creo que es una aseveración muy interesante de las que ya no se leen con mucha frecuencia en las ejecutorias. El segundo momento es la identificación por fotografía, y esta ya es algo más conocido, es esta que ya no es física, que ya es a través de la evidencia fotográfica. Y aquí hay me iré primero por la excepción. El segundo párrafo del 279 dice claramente que cuando la persona pueda ser identificada, es decir, se sepa o esté detenida y los policías conozcan, los operadores conozcan a la persona, no puede hacerse registro fotográfico. ¿A qué se refiere este segundo párrafo? Dice, lo voy a leer por la importancia del contenido, porque esta es una razón de exclusión. En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, en ningún caso. Retratos computarizados o hechos a manos o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por el policía. Primera hipótesis. Si el investigador, ya no llamemos al Ministerio Público, si el investigador conoce la identidad del investigado, no puede ponerse el sujeto en una rueda fotográfica. La segunda, y esté disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica. Es decir, que si la persona se encuentra detenida en flagrancia, se encuentra en separos, en el término constitucional de pedir la audiencia para control de detención, no puede haber rueda fotográfica.
No puede ver porque está disponible. Y en otros casos donde la persona se encuentra estableciendo su ejercicio del 113 del Código Nacional, es decir, se está defendiendo en sede ministerial, la persona está disponible. No puede haber rueda fotográfica. Esa es la excepción que me parece muy interesante. Y luego las reglas pues son algo que ya conocíamos y que debemos entenderlas como esta puesta a disposición de las cinco fotografías. Y digo un número de 5 porque el código no dice cuántas fotografías. Se entiende lógicamente que por el criterio al cual abordamos en primera instancia en esta plática, que es el del registro 2010-424, tendría que ser más de una. Pero realmente la espontaneidad no se pone a prueba con 2, porque estamos en un nivel de error del 50%. Entonces, ¿cuántas son las fotografías que deberían ponerse para una rueda fotográfica? Dice, deberá efectuar observando lo conducentes las reglas del reconocimiento. Entonces, el punto aquí es de las otras personas con características semejantes. Dice, habrá que ponerle la fotografía con las otras personas de características. ¿Pero quiénes son otras personas? ¿3, 4, 10? O como se hacía, y ustedes lo recuerdan, Luis David, el álbum fotográfico de la policía, donde lo ponían 2 horas a revisar fotografías y de repente le decían, aquí no reconoces a nadie. Espera, no le des vuelta. Aquí, ¿cuántas son las fotografías en las cuales debe de ser una rueda fotográfica ideal para poner a prueba? Y desde luego, a partir de ahí, pues como es una rueda fotográfica, no se requiere la presencia del defensor por una simple razón, porque no está disponible. Dijimos que la regla de excepción es no estar disponible, y si está disponible es porque tienes defensor o podrías llamarlo. Y nuevamente el resguardo de las fotografías exhibidas. Ahora voy a terminar esta apertura, este contexto, como lo llamó David, este conversatorio, de esta mesa 27ª, señalando lo que me parece uno de los puntos más importantes, que dice, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida. Lo voy a leer desde el principio. Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente. Y entonces aquí nos vamos al tema de reserva de datos, protección de identidad, resguardo de identidad y cuáles son las fotografías que son legalmente obtenidas que se puedan establecer. La puedes obtener de una red social, la puedes obtener, por ejemplo, del INE, y son preguntas que todos estos temas son casuísticos, porque no podríamos decir que ninguna foto de redes sociales pueda ser legalmente obtenida, puede obtenerse legalmente, o bajada de alguna identificación social de estos centros de comercialización, clubes de despensa donde dan fotografías con credenciales para poder ingresar a estos supermercados de productos. Entonces, ¿cuál es el punto específico de la legalidad para poder obtener esa fotografía, para que luego esa fotografía pueda ser sujeta de identificación? Y lo que yo también sumaría aquí, Luis David, es que las otras fotografías también tendrían que ser legalmente para poder justificar la trazabilidad de la licitud del registro. Entonces, estas son en muy breve el contexto, David, Luis, de lo que es el tema de los reconocimientos. Ahora bien, lo que pasa en mesa de litigación es que nosotros, teniendo el descubrimiento probatorio, vamos a saber que hubo un reconocimiento por cámara Gesell de persona física o una rueda fotográfica, un reconocimiento a través de fotografía. Y lo primero que tendremos que hacer en el descubrimiento es establecer e imponernos de la legalidad de estos reconocimientos para poder hacer el debate de su exclusión en la mesa de litigación. ¿Cuándo se hace? Pues evidentemente, en los 3 momentos que permite la inicial, 308, 316, en el momento mismo de la audiencia inicial, si es que ahí decidimos que se resuelva la situación jurídica,
En el término constitucional, al regreso de las 72 horas, según el 314, o en su continuación 315, para poder establecer la continuación de la audiencia inicial en cuanto a la dilación constitucional, para poder hacer el contexto. Auxilio judicial, auxilio ministerial, auxilio judicial. Quiero entrevistar a las 5 personas, a las 6 personas que estuvieron en la línea fotográfica. Auxilio ministerial, auxilio judicial. Quiero entrevistar al Ministerio Público que hizo el registro, porque al hacer el registro se vuelve órgano de prueba. Quiero entrevistar a las personas que dicen proporcionaron la fotografía. Y a partir de ahí, solamente con conducencia, pertinencia, se puede, y la utilidad, se puede establecer un debate digno, procesalmente exitoso, para poder excluir este reconocimiento de la fotografía. Y como conclusión, yo diría que pues todo derecho aspira a ser perfectible, pero que al existir un reconocimiento fotográfico o por cámara Gesell, no es el fin de la oportunidad de la estrategia de defensa. Es un simple acto de investigación y no con esto resto valor probatorio. Con esto lo que hago es compartir que el hecho de que se identifique a una persona no significa, 1, que haya un evento con probabilidad de delito, y 2, con apariencia de delito, o 2, que esa persona haya participado. Desde luego, la identificación permite justificar un pequeño indicio razonado de que pudo haber estado, pero esto tendrá que ser concatenado, ¿no? Concatenado con otros indicios razonados que la carpeta puedan sugerirse y que se hayan escuchado en solicitud de vinculación para poder establecer la o no participación de esa persona. Con esto, Luis David, es un contexto muy rápido de lo que habíamos platicado en la sesión previa, y desde luego pues estoy a la orden para hacer primero para escucharlos y para seguir en los comentarios. Adelante, maestro Freud. Te escuchamos, adelante. Buenas tardes a todos nuevamente. Rodolfo, muy bien, como siempre. Yo les quiero platicar un poquito de lo que hice. Miren, pues yo busqué un diccionario en materia de etimología, porque siempre me gusta entender más a fondo cuál es el tema del que estamos hablando. En ese sentido, consulté el diccionario etimológico de Rafael Serrano, y la voz que consulté es la palabra reconocer, para saber qué significa y tener la mayor precisión posible. En este diccionario lo que me mencionan es que se encuentra compuesta de dos vocablos a su vez, un prefijo, que es la palabra re, la cual significa, re quiere decir repetición, y la segunda parte es conocer, que viene del latín conocere, la cual pues ya se explica por sí misma, que significa propiamente conocer algo. Si en nuestro caso estamos hablando del reconocimiento de personas, y bajo lo que acabo de tocar ahora, pues nos encontraríamos que se trata de volver a conocer a una persona, o volver o llevar a cabo una repetición sobre el conocimiento de una persona. Bajo este planteamiento, y hablo que es un significado etimológico, yo parto de la necesidad indispensable, y realmente así lo veo como indispensable, de que haya antecedentes dentro de la carpeta de investigación, los cuales deberán ser además muy claros, los cuales deberán permitir establecer cuáles son las características de la persona que se pretende volver a conocer a través de este testigo. En segundo término, lo que hice fue leer nuevamente el articulado del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionó Rodolfo, la figura que actualmente estamos platicando, la de reconocimiento de personas, pues tiene un antecedente muy estrecho con la confrontación. Bajo esta línea de pensamiento que vengo desarrollando,
consistente en el volver a conocer y que indispensablemente nos pide que ya se haya conocido a la persona, pues me llevo la sorpresa de que el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad tenía previsiones más claras y más completas. Entonces, la intención es ver qué tanto mejoramos, qué tanto empeoramos y qué tanto aprendemos de la comparación de ambos dispositivos. En el caso concreto, les quiero mencionar el artículo 222 de dicho Código Procesal. Este Código Procesal, al igual que el actual, nos habla de que a consecuencia de la diligencia de reconocimiento, entonces confrontación, deberá de quedar una constancia escrita, deberá hacerse un acta, deberá de quedar una constancia escrita. El texto actual da a entender como que empieza la diligencia y concluida, deberá de firmarse, deberá de requisitarse. Sin embargo, el Código de Procedimientos Penales nos habla de un momento previo, nos habla de una preparación, y esa es la que yo quisiera compartir con ustedes con el ánimo de que la podamos platicar y que también esto veamos si nos puede ser de utilidad, como sabiendo que ya es una ley no aplicable para un caso actual. Sin embargo, como experiencia jurídica pudiera probablemente sernos de utilidad. Bueno, en este artículo 222 se habla de que el Ministerio Público le tomará al declarante la protesta de decir verdad y se le interrogará. Fíjense sobre los temas que lo va a interrogar. El primero de ellos le va a preguntar si persiste en su declaración anterior. Bueno, aquí ya nos está dando el parámetro de que hay una declaración anterior. En segundo término, le va a preguntar si conocía con anterioridad a la persona a quien le atribuye el hecho. Si la conoció en el momento de la ejecución en que se averigua. Y, en tercer lugar, si después de la ejecución del hecho la ha visto. ¿En qué lugar, por qué causa y con qué motivo? En mi opinión, este texto del artículo 222 de la codificación anterior nos da bases más cercanas a lo que es el contenido y el significado etimológico de la palabra reconocer. El legislador tomaba las previsiones claras de que el declarante sí conocía con anticipación a la persona. Ahora, en otro artículo, pero el mismo capítulo de la confrontación, el artículo 217, nos dice: toda persona que tuviera que referirse a otra en su declaración o en cualquier otro acto procedimental, aquí viene, lo hará de un modo claro y preciso que no deje lugar a dudas respecto a la persona que señale, mencionando su nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias que puedan darla a conocer. Al momento en que yo relaciono estos dos artículos, me viene a la mente que el legislador del Código de Procedimientos Penales tenía muy clara la idea de que antes de reconocer había que conocer, y que por ese motivo deberían de tomarse todas las precauciones necesarias por parte del reconocedor. Tal vez esté mal la palabra, pero así la quiero utilizar ahorita. El reconocedor haya conocido con todo detalle, con la mayor información posible, a quien le será puesto enfrente con el ánimo de llevar a cabo su reconocimiento, en aquella ocasión confrontación. Entonces, yo esto lo quiero poner sobre la mesa, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto, porque a mí me da la impresión que la previsión actual está prevista ignorando esta parte previa. Yo ya lo exponía la vez anterior, diciendo que debería el Ministerio Público en primer lugar, el Ministerio Público Investigador debería de señalar quién es la persona que deberá llevar a cabo el reconocimiento, habrá de citarla, habrá de prepararla, habrá de pedir que
se intervenga un segundo ministerio público, etcétera. Pero no veo que en la previsión actual se tomen todas estas precauciones del sí conocer, lo que, según lo acabo de decir, permitirá el volver a conocer o reconocer. Tal vez estos conceptos nos puedan servir, nos puedan ser de utilidad en la defensa de algunos de nuestros clientes, en donde señalemos que cómo puede haber un reconocimiento si previamente no hay un conocimiento, no se dejaron registros dentro de la carpeta en ese sentido. En fin, lo pongo sobre la mesa para sus puntos de vista. Ahora, por la otra parte, y retomando un tema que ya había empezado yo y que hoy muy bien lo ha continuado Rodolfo, consistente en que hay obligación por parte del imputado para prestarse a la práctica de esta diligencia. Desde luego coincido en que el texto de este artículo, bueno, es una legislación secundaria, no puede contraponerse a los derechos humanos. Sobre el particular, yo lo que quisiera compartir con ustedes es que existe una jurisprudencia por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para efecto de brevedad, les voy a proporcionar el registro. Es el número 165813, repito, 165813. El título de esta jurisprudencia es Dignidad Humana. Esta ya la conocemos y ahorita la vamos a recordar. Dignidad humana, el orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Y pues probablemente en este momento se pregunten, digan, bueno, ¿y qué tiene que ver con el tema que estamos platicando? Bueno, justamente dentro de esta jurisprudencia del Pleno de la Corte viene establecido el concepto, no quisiera decir concepto, viene mencionado el derecho humano a la propia imagen. Y esta jurisprudencia del Pleno de la Corte nos dice que en México a nivel legislativo no se encuentra previsto este derecho humano. Pero sin embargo, que este derecho humano sí se encuentra previsto por diversas convenciones en las que el Estado mexicano ha formado parte. Y en términos de diversa jurisprudencia también de la Corte, pues todas aquellas convenciones firmadas por México y aquellos contenidos les son obligatorias, porque, y especialmente en materia de derechos humanos, porque pasan a formar parte de el contenido constitucional. En ese sentido, si yo pienso, hablabas hace un momento, Rodolfo, de las fotografías. ¿Qué es una fotografía? La fotografía es una imagen, y esta imagen puede ser la imagen de un objeto, de un paisaje o de una persona, que es el caso que nos está preocupando ahora. La imagen de una persona plasmada en una fotografía. La pregunta, la reflexión que yo les invito a que hagamos es, ¿qué no esa misma imagen de la persona, que no esa misma imagen humana se está prestando, se está captando dentro del reconocimiento? A mí me parece que sí. Y por ese motivo, si existe el derecho a la imagen propia y este derecho humano le pertenece y le corresponde al imputado, no obstante que haya una previsión procesal adjetiva secundaria, y no obstante que, según lo menciona la propia Corte, no haya otro artículo en el sistema jurídico nacional que prevea este derecho humano, pero pues la misma Corte nos está dando la pauta de que el origen o la fuente de este derecho humano es convencional, por lo cual yo considero que deberemos de promover, deberemos de argumentar la inconvencionalidad, la inaplicabilidad de esta norma, de este supuesto consistente en obligar al imputado para que lleve a cabo el reconocimiento. Deberemos de alegar su inaplicación debido a una inconvencionalidad. La verdad sí me gustaría escucharlos porque la vez pasada me quedé aterrado cuando dije, caramba, mi cliente va,
lo ponen en una línea y aunque él diga que no y haga berrinches y se mueva para todos lados, pues casi lo van a amarrar para que esté en la línea de reconocimiento. Y lo preocupante de estos casos es que si comparamos otros momentos procesales, otras etapas, otras intervenciones procesales, en donde es indispensable, obligatoria la presencia de un defensor, nos vamos a dar cuenta que la intervención del defensor es a un lado de su cliente, asistiéndolo, asesorándolo sobre cuáles son sus derechos, sobre qué sí debe decir, qué no debe decir. Pero en el caso del reconocimiento, ahí es cuando se me eriza la piel. Y digo, mi cliente está solo, enfrente, en desconocimiento de qué está pasando. Y mientras tanto, el defensor está del otro lado, pues siendo testigo realmente de lo que sucede. La pregunta sería, ¿hay que llegar hasta allá? O bien habría de considerarse lo que les estoy platicando, la inaplicación de este precepto vía la exclusión convencional. Entonces, sí me gustaría escuchar más adelante sus comentarios, porque a mí esto me trae muy inquieto. En ese mismo sentido, artículo primero constitucional, todas las autoridades, el Ministerio Público es una autoridad, aunque sea el segundo Ministerio Público el que no tiene la conducción de la investigación, estoy hablando del segundo, el que va a llevar a cabo esta diligencia de reconocimiento, pues ese Ministerio Público también es una autoridad competente y que va a tomar conocimiento de una diligencia en la cual debe hacer tutela de derechos humanos, ¿de quién? De todos los que intervengan. Pero si me voy a referir en este momento solamente a mi cliente, al imputado, pues técnicamente, en mi parecer, el Ministerio Público debería decirle, señor, le explico que en primer lugar, el dueño de la imagen propia es usted, es suya. Es su decisión prestárnosla, esa imagen, o no prestárnosla. En segundo lugar, el hecho de que usted preste su imagen es equivalente al hecho de que rinda una declaración, porque aunque usted no va a hablar ni va a lo mejor a actuar de ninguna forma, su propia imagen habla por usted, porque su imagen está diciendo si fuiste el que participó o no fuiste el que participó, esto ante los ojos de quien va a hacer el reconocimiento. Así es que, señor imputado, en tutela de sus derechos humanos, le hago saber en primer término que usted es el titular, usted es el dueño de esa imagen propia. Usted es el titular. Es disponible, porque si usted lo autoriza, se lleva a cabo la diligencia. Pero si usted decide que no, nadie lo puede obligar. Y eso como una primera parte. Por el otro lado, debe decirle que el hecho de que él no se preste, el que no preste, mejor dicho, su imagen personal, no es motivo de una autoincriminación o que no le va a causar perjuicio. Pues esto sabemos que el artículo 20 constitucional, apartado B, su fracción segunda, nos dice que tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Y más adelante nos dice que este silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. En ese sentido, y bajo este desarrollo, yo considero que negarse a prestar su imagen, porque es su derecho humano, es equiparable o es equivalente al hecho de guardar silencio. En otros términos, me reservo mi derecho para no prestar mi imagen en este momento. Y que estos derechos humanos son obligación de la autoridad a cargo de la diligencia, son su responsabilidad hacérselo saber a los intervinientes. Entonces, si el imputado se encuentra debidamente asesorado
por un lado por su defensor y por el otro, además el Ministerio Público está cumpliendo con estos previsiones, pues ya si el cliente quiere seguir adelante con el reconocimiento, pues ya es bajo conocimiento de causa. Pero a mí me parece que ahí podemos tener una muy buena oportunidad para hablar de si hay legalidad o no hay legalidad, si están respetando las formalidades, si hay vulneración de derechos humanos, si pudiera incluso hablarse de una ilicitud. No sé, la gama es bastante amplia y a ver qué pienses, ¿no? Ahora, otra reflexión que yo quiero traer a colación es que el reconocimiento es la parte final de todo un proceso. Cuando sucede el evento delictivo, en primer lugar, lo que tenemos es la percepción por parte del testigo. ¿Qué es lo que vio, lo que escuchó? En segundo lugar, esta percepción va a quedar registrada dentro de su mente a nivel de una vivencia. Y esa vivencia, a su vez, quedará archivada como un recuerdo. Y de este recuerdo vamos a evocarlo al momento del reconocimiento. Entonces, desde el punto de vista psicológico, se trata de todo un caminito, no es algo así tan corto. ¿Qué sucede con algún tipo de delitos? No todos son iguales. Hay delitos violentos y hay delitos no violentos. Y está demostrado que los delitos violentos tienden a impactar en la percepción de los hechos. Es decir, una persona a la que le están sometiendo a una violencia física o moral, pues va a estar más preocupada de esa violencia que de la identidad de su agresor. Por el otro lado, si además involucra el uso de las armas, está demostrado también que todavía es menor la percepción que de parte del cliente se va a llevar a cabo, porque pues desde luego va a estar más preocupado en que no le disparen la pistola o que no lo apuñalen que en cómo es el sujeto. Y por el otro lado, también lo sabemos muy bien, que hay formas ya muy sacramentales en nuestros delincuentes violentos, en donde lo primero es no me veas a los ojos, no me veas a la cara. Segundo, baja la mirada. Y tercero, incluso le tapan la cara a la persona. Entonces, todo esto, ¿hacia dónde lo estoy llevando? Hacia tener muy claro cuál es la percepción que tiene la persona y el alcance que realmente puedo llegar a tener en su momento acerca del recuerdo que tendrá sobre la persona. Sobre la línea de reconocimiento, hay que tomar en consideración un aspecto aritmético y es una regla de probabilidades. ¿A qué me refiero? Si ponen en la línea de reconocimiento a una persona, bueno, pues el reconocimiento, el porcentaje es del 100%. Si son 2, es del 50%. Si son 5, es del 20%. Diversos autores internacionales han recomendado que lo más conveniente son 5 personas para reducir el factor de reconocimiento al 20%. Hablábamos hace un momento acerca de las fotografías, el reconocimiento por fotografía, y que este reconocimiento tiene como presupuesto indispensable la obtención lícita de la imagen. ¿No les parece que también esta misma licitud de la obtención de la imagen aplicaría al igual en el reconocimiento directo de personas? Que si a nuestro cliente lo obligan a pesar de que él grita que no quiere, pues en ese momento probablemente el Ministerio Público, incluso la policía o quien intervenga en su auxilio pudiera estar cometiendo algún acto en violación e incluso hasta ilícitamente de violación de los derechos humanos de nuestro defendido. De momento son los temas que yo quisiera poner sobre la mesa. La verdad estoy ansioso de escuchar sus comentarios porque yo traigo muchas dudas y muchas inquietudes, entonces, pues, los escucho, por favor.
Pues me han dejado una gran tarea, mis estimados amigos. Los dos tienen muchísimos puntos. Acá creo que efectivamente, como lo vislumbramos desde la ocasión pasada, el tema da para mucho más. Y bueno, pues aquí creo que se han traído temas muy interesantes a este respecto, ¿no? Lo que mencionabas fue cuando hacías el comparativo respecto al código anterior del sistema mixto, creo que es muy interesante, ¿no? Se han ido avanzando lentamente, creo yo, en algunas cuestiones. Ya cuando yo he agarrado las últimas carpetas que tenía en mi mano, lo primerito que abro y veo en la carpeta es que ya le nombraron al defensor y al defensor público, al imputado. Es lo primerito, las primeras hojas. Llegó detenido, me lo pusieron a disposición y se le hicieron saber sus derechos y nombrado, y ya aparece la firma del abogado, incluso copia de la cédula. Y según, pues no he visto hasta el momento ningún defensor privado, todos son públicos, ¿no? Pero bueno, ya pareciera que ya se le están tomando en cuenta, se le están respetando estos derechos, ¿no? Aunque hace como 15 días tuve una audiencia, un detenido, y faltaban 2 horas para que se vencieran las 48 y me habla y me dice, oye, ¿y por qué no hablaste antes? Pues porque apenas me están dando permiso de hablar y ya me dicen que ya me van a trasladar. O sea, dices, faltan 2 horas. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, materialmente, te lo pueden decir en una hoja, que le respetaban sus derechos, pero materialmente no lo están haciendo. Y eso es lo que choca, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando. Y aquí, bueno, faltara que esa primera diligencia, como explicabas, pues fuera esta de reconocimiento, ¿no? Que en vez de que tomen a la víctima, tomen a los policías, sus entrevistas, todo, no, ya directo, no más faltaría eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hablabas tú de reconocedor de esos requisitos previos, y a mí se me hace interesante eso que comentabas. Creo que generaría la pertinencia y la necesidad de ver la procedencia de esta prueba, y creo que sería más limpio ese reconocimiento y tendría más fondo ese reconocimiento. Se vería más transparente, creo yo. Me hiciste recordar cuando hablas de quiero retener tu amor, ¿no? Si nunca lo has tenido, ¿cómo quieres retener algo que no has tenido? No puede ser que estés reconociendo algo que nunca has conocido, ¿no? Entonces, valga el ejemplo, por eso quería ir. Hay algo muy interesante, sí es cierto, el hecho de tener, recordemos que tenemos nosotros libertad probatoria. Sin embargo, por las reglas que trae este código, pues es el legitimado para ordenarla, es el Ministerio Público. Esto no quiere decir que como defensa no la podemos solicitar, pero quien la tiene que llevar a cabo, yo tengo libertad probatoria de llevar lo que quiera, datos o medios, lo que yo quiera aportar. Sin embargo, quien la ordena y quien la prepare, quien la lleva a cabo, pues es la Fiscalía, no nosotros, no podemos, porque expresamente así lo dice el Código Nacional. Sobre todo porque quien la tiene que llevar a cabo, pues es otro Ministerio Público que se supone no debe estar inmiscuido en la carpeta que está manejando, para que no se rompa esa imparcialidad con la que se debe de actuar. Que aunque así fuera, creo que no transparenta esta diligencia, ¿no? Quiero yo entender que por eso lo hacen, para que no se pudiera viciar esa actuación de tutela de derechos de la que hablabas, ¿no? Creo que no. Pero sí es importante, y les comentaba yo, que hay que revisar que esa persona sea un ministerio público, pero que sea un ministerio público, porque me ha tocado ya en alguna experiencia que lo hace el oficial secretario. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces puede ser en la noche, ya no hay más ministerios públicos, nada más hay uno que está de turno, y entonces pues se le hace fácil traer al oficial secretario y lo pone a él, o hay 2, 3 oficiales secretarios, lo pone a él y no cumple con el requisito. Y nosotros pareciera que todo está formal y pudiéramos checar esa cuestión de formalidad. Y lo hablo así de formalidad porque creo que no debería de ser. Esa es otra de las cosas que creo y que comentaba Rodolfo. No nada más el hecho de que el defensor esté ahí, esté presente, porque en el 113 fracción cuarta del Código Nacional, donde vienen los derechos del imputado,
señala que debe de estar asistido. Ajá, asistido, o sea, y no llegas tú como abogado a asistir a una persona, es decir, no dice a que esté presente su defensor, sino ser asistido. Y cuando tú llegas a brindar, por ejemplo, yo le equiparo a alguien que está brindando un paramédico, no llega a ver cómo se está desangrando la persona, llega a brindar ese servicio médico, atender esa urgencia. Ajá, a asistir a la persona, no llega a ver, pues me cruzo de brazos y ya lo estoy asistiendo, ¿no? Porque no dice la ley en este derecho, que son los derechos del imputado, que que esté presente, sino que esté asistido. Y estar asistido es brindar esa asesoría jurídica que requiere. Pero voy más a ese 113 fracción sexta, precisamente porque dentro de los derechos es que se respete su dignidad y no se induzca o se altere sobre su libre voluntad. Creo que aquí está algo muy importante. Ajá, su libre voluntad, que él decida, como nos explicaba Freud. Y lógicamente que el derecho a la no autoincriminación ha ido creciendo enormemente, trae otras vertientes, porque efectivamente antes nada más se hablaba de su derecho a la no autoincriminación de no declarar, pero ahora hemos visto cómo se ha expandido este derecho y no nada más es el decirle tienes derecho o no hacerlo, sino también explicarle efectivamente que en caso de que decida hacerlo, los alcances jurídicos que puede arrojar el proporcionar la imagen de su rostro, el participar en una diligencia, el dar huellas, el dar saliva, el dar voz. ¿Por qué? Porque eso puede ser utilizado en tu contra. Ajá. Entonces, tú decides, y yo creo que sí tendría que ser para darle mayor legalidad, porque recordemos que también los actos de investigación, ahí habría que revisar si efectivamente tendremos que meterlo en un acto con control judicial para darle más legalidad, y si esto le diera legalidad, porque entendamos entonces que sí tendría que pasar por un filtro un poquito más riguroso, porque finalmente es un acto de molestia contemplar el artículo 16 constitucional, y pudiera ser entonces que el juez de control que revise si es un acto con control judicial, que tenga que pasar los filtros que la misma sala, la primera sala nos ha marcado, ¿no? Es decir, si efectivamente dice esta primera sala ha destacado los requisitos constitucionales que deben de cumplirse para la toma de fotografías de una investigación, y son los establecidos en el artículo 16, párrafo primero, a saber, que se expresen por escrito, que provengan de autoridad competente y que dicho documento se funde y se motive la causa legal del procedimiento. Cumplir con dicho estándar tiene la finalidad de evitar abusos por parte de la autoridad. Si nosotros tomamos en cuenta que ya lo comentaban mis compañeros, son dos: el reconocimiento en persona de una persona detenida o de una persona libre, y el reconocimiento por fotografía. Si hablamos de esta fotografía, tendríamos que ver si contraviene esos derechos humanos a la intimidad y a la protección de sus datos personales, y si el mostrar dichas fotografías a los testigos constituye una violación a esos derechos, así como al debido proceso, en el entendido que nosotros tenemos derecho a la preservación de un grado de privacidad frente a las acciones de las autoridades. Es decir, ¿por qué? Porque van a ejecutar un acto de molestia en contra de la persona. Por eso es importante que nosotros entendamos que hay delitos en un momento dado que son donde se presentan más este tipo de diligencias, por ejemplo, en los secuestros, en las violaciones, ¿no? Donde podemos apreciarlos más en su máximo esplendor, que no hay personas tal vez detenidas, que se está buscando una persona y se tiene que realizar una diligencia, pero bajo los parámetros rigurosos que exige la ley. Ajá. Y ese reconocimiento previo o esa forma que había previa, yo coincido con Freud que efectivamente te da mayor certeza, como ya lo dije, mayor claridad para tener esa situación. Pero también en la práctica a mí me ha acontecido que de repente revisas estas diligencias y no tienes ni la identidad, la seguridad jurídica de quiénes fueron las personas que participaron, porque tú nada más ves por escrito la diligencia, ¿eh? También me ha tocado ver que sí, efectivamente hay fotos, pero la mayoría de las diligencias de reconocimiento físico de la persona
que está detenida, nada más viene el nombre, estuvo Pepito, Pedrito y Juanito. Ajá. Y tu defenso y algún otro más, porque normalmente ponen 4 y son 5, ¿no? Pero realmente no hubo, y sí, ya también se cumple mucho con el requisito que está ahí la firma. Ha sido muy raro que también vea yo defensores particulares, normalmente son los defensores públicos los que están firmando ese tipo de diligencias, pero esto me lleva a mí a pensar hasta dónde esa gente que participó para hacer esa confronta, pues la diligencia, y volvemos, como siempre le he dicho, al juego limpio, ¿no? Si yo supiera que el Ministerio Público realmente va a hacer bien su diligencia, como normalmente vemos en los cateos que tienen muchas fallas, y que bueno, pues ahí tratan de cuadrar todo en este tipo de diligencias. Es muy difícil que llegue una persona como yo, eso lo entiendo, y que haya personas dentro de la agencia que se parezcan a mí para poder hacer bien su diligencia, ¿no? Y sabemos que también tienen la premura de las 48 horas para hacer todas sus diligencias. Sin embargo, creo que ahí viene el problema, porque agarra cosas de chile, mole, café, azúcar y de todos le pone ya a la mezcla y entonces empieza a tener vicios, ¿no? Y eso pensando en que sí lo haya hecho, porque la otra es que pues haya puesto nombres, haya puesto incluso descripciones físicas que el Ministerio Público no sería quien para poder señalar características físicas de una media afiliación de 5 personas, como dicen, a su leal saber y entender lo hace, y entonces que realmente tengamos la seguridad que las personas que estuvieron formadas en esa fila pues tengan características similares, porque ese sí es un requisito, tanto físicas como de vestimenta. Y ese es otro de los problemas, porque seguramente, tal vez si me acaban de detener, pues siendo de civil, ¿no? Pero si es un reconocimiento fotografía, luego mandan a servicios periciales, mandan la foto para que le manden con ciertas características y de donde lo sacan ellos, las otras personas, para hacer la confronta física con la fotografía, es de la base de datos que tienen de los delincuentes o de las personas que en un momento dado entraron al reclusorio y ahí les tomaron su foto de registro y es con esas fotos con las que las mandan, con las que la confrontan y le regresan al Ministerio Público, te mando 5 que se parecen y vienen vestidos de beige porque cuando les toman esa foto ya están de beige, que es lo que nosotros conocemos aquí en la Ciudad de México, ajá, de los procesados, y traen incluso la medición, la regleta de estatura que traen atrás. Y eso, bueno, ya te están haciendo una inducción a que digas, bueno, voy a excluir a esto porque incluso la foto viene a color y viene con otro color de vestimenta y viene con otras características de fondo. Entonces, como que ya te están induciendo por ahí que tú casi pongas ese dedo a través de quién es, ¿no? Y decía que hay veces que no me da a mí la certeza de que esas gentes hayan estado ahí con similares características físicas y de vestimentas. Pero también me ha tocado ver algunas diligencias donde sí hay que los toman foto. Y lo comentaba desde la vez pasada. Vamos a suponer que una sola foto va a haber un solo reconocimiento. Ajá. Hay una sola víctima, hay un solo detenido y hay 4 personas más. Y hacen un solo reconocimiento, es decir, lo ponen porque no le dan opción a elegir en dónde se va a poner con cada uno de sus compañeros y entonces realizan esa unifila y bueno, tú te vas a poner en el número 3. Toma el perito, sale la víctima y hace la señalización la víctima y dice, es el número 2. ¿Ok? Saca la fotografía el perito y se documenta. Ajá. Pero de repente se le ocurre al Ministerio Público realizar, es una sola diligencia, pero como para querer amarrar ellos, o así lo decimos, agarra y le dice, ahora te vas a poner en el número 2 y vuelve como a mover los vasitos de juego, ¿no? Ahora el que era el 1, ahora es el 5 y entonces empieza, a ver, otra vez, dime dónde, no, pues qué hora es el 1 o qué hora es el 2 y entonces ya hace 5 diligencias de reconocimiento de una sola víctima y de un solo imputado.
y de repente el perito se revuelve porque ya no entendió, no tomó bien nota, y entonces te empieza a tomar las fotos y te empieza a decir que el 3 no era el reconocido, era el 4, y entonces se hace un revoltijo enorme. Imaginémonos cuando son varias víctimas y cuando son varias personas para identificar. Van a ser muchísimas diligencias de reconocimiento, pero eso va a tener un efecto porque entonces se va a ir viciando. Hace ratito Rodolfo hablaba precisamente de la cuestión de la prueba imperfecta, incluso y la prueba ilícita. Yo creo, incluso nos preguntaba, ¿no? Que este segundo reconocimiento sería válido. Yo creo que ya está viciado. Y si bien es prueba imperfecta y te permite llegar a, tal vez, como decimos, a que brinque el auto de vinculación, pero para sentencia yo no creo que aguante, ¿eh? Y para una vinculación tampoco creo que aguante esa prueba imperfecta. Porque finalmente, como decía Rodolfo, ya estaba, ya lo había visto previo, no es lo mismo que lo vi efectivamente cuando me cometió el delito y posteriormente hacer ese reconocimiento, volver a verlo, a que ya lo reví, porque ya lo vi una vez, una segunda vez, una tercera vez, y creo que ya está viciado, y entonces por ahí pudiéramos tener problemas. Y no solo por el lado de defensores, porque ahorita creo que lo estamos enfocando más por el lado de defensores, que es nuestro papel. Sin embargo, también, por ejemplo, tengo yo ahorita un asunto de un secuestro como asesor jurídico, y lo primerito que revisé fue precisamente ese reconocimiento, porque no hubo detenido. Ajá. Y veo todos estos vicios y le digo, no, es que a mí me preocupa ahorita porque hizo mal desde mi punto de vista su diligencia de reconocimiento de fotografía, fue por fotografía, el MP, y ahora cómo lo subsano. Vaya a ser que me topo con un defensor como Rodolfo, como Luis, y me revisan, tal vez la orden de aprehensión la brinque y me la conceda el juez, porque efectivamente no se va a enterar él, ni va a haber ese reconocimiento, ni le voy a decir todas las fallas, ni el Ministerio Público lo va a hacer, y tal vez brinque. Cuando se cumplimente esa orden de aprehensión y se ponga a disposición del juez y se lleve esta audiencia y me topo unos defensores así, pues seguramente, como decimos, me van a sacar esos trapitos al sol y se va a venir ese reconocimiento, porque desde mi punto de vista estuvo inducido. Ahora, ¿cómo componerlo? Eso es lo que yo estoy ahorita pensando. ¿Cómo componerlo? Porque sí fue, desde mi punto de vista, imperfecta, pero y es cierto, está la cuestión de la licitud, pero creo que sí tiene muchas fallas y puede ser en perjuicio de la propia víctima. Por eso hay que ver que esas diligencias se hagan de forma correcta. Y el corazón en la Fiscalía de la FAS de aquí de la Ciudad de México es es el talón de Aquiles, le dicen, de su actuación en las carpetas, ¿no? Que tienen que irlo mejorando, tienen que ir aprendiendo a perfeccionarlas, porque de otra forma, pues es muy complicado, ¿no? Y traer ese tema que Rodolfo nos invitaba, también el sonido, las voces, es otro tema también fuerte que cabe en ese tema porque efectivamente el mismo Código Nacional te remite, dice, va a seguir las reglas del reconocimiento, ¿no? Que también es interesante en las extorsiones, en los rescates de los secuestros. Se oye también un tema muy interesante que está relacionado con el derecho a la no autoincriminación que nos planteaba Rodolfo. Porque el derecho a la no autoincriminación no nada más, repito, es decirle, bueno, te hago saber que tienes derecho a esto, ¿no? Sino también, en el caso que aceptes, explicarte ese trasfondo jurídico que pudiera obtenerse el resultado y que puede ser perjudicial y que si tú decides hacerlo, aún así decides hacerlo, puede ser perjudicial. Pero si no decides hacerlo, como decía Freud, pues simple y sencillamente no te va a pasar nada, porque el ejercer un derecho no te puede generar un perjuicio, sería contradictorio. Recuerdo en aquellos tiempos cuando te decían en el mixto, la declaración preparatoria se puede hacer por escrito, ¿no? O por comparecencia. Y llegabas con tu declaración preparatoria por escrito y te decían, sí, sí, te la recibo porque la ley lo dice, pero a la hora de valorarla, no, pues es que ya viene aleccionado, ¿no? Entonces, oye, entonces, ¿para qué la ley me da ese derecho
pues si me causa un perjuicio, pues mejor quítalo. Un derecho no te puede generar un perjuicio, ajá, porque puede ser utilizado o se tendría que inferir, creo que va relacionado con el principio de presunción de inocencia, se tendría que presumir que ese derecho lo estás ejercitando, pero porque todavía eres inocente, porque no tienes nada que te acredite hasta ese momento que eres culpable, ¿no? Tal vez tenemos otro conflicto aquí en la cuestión de la taxatividad en la valoración, ¿no? Tenemos un sistema libre de valoración, creo que, repito, para cuestiones de vinculación o de orden de aprehensión pudiera saltar este test, pero ya para fondo, para sentencia, creo que sí, tener nada más este reconocimiento así, sin haberlo construido de forma correcta, tendríamos que por ahí ya ver algunas cuestiones de valoración para que no se considere que hubo una inducción y que lógicamente pues se considere que esta prueba se haya realizado pues con todas las reglas, ¿no? Ahí, por ejemplo, normalmente lo asociamos luego a la cámara de Gesell, ¿no? Porque es donde normalmente se lleva este tipo de pruebas, ajá, donde se lleva esta diligencia. Pero repito, yo creo que debería, si hay transparencia, como decimos, juego limpio, pues no quita nada el que exista una copia de la identificación de las personas, de las otras 4 personas que estuvieron ahí, no pasa nada. Tal vez tapando sus nombres, o más bien tapando sus direcciones, porque la información, recordemos que la publicidad que tenemos en este principio no nada más es en las audiencias, también lo rige, pero también es en los datos. Bueno, ¿por qué te esconden la identificación de una víctima en la carpeta? Pues porque tiene derecho a su protección, ¿verdad? Pues así también, pero esa identidad no es para la defensa, esa publicidad no está restringida a la defensa, porque si no, ¿cómo voy a defender? Está restringida al público en general, pero yo como defensa sí tengo derecho a exigir que me den copia de las personas que estuvieron presentes, de la copia del cargo del Ministerio Público que no está relacionado con la carpeta, para precisamente revisar esa identidad y ver que todo está normal, no pasa nada. Si hay juego limpio, pues lógicamente eso va a salir a la luz sin ningún problema. Por eso es importante que nosotros entendamos que esta diligencia en muchos de los casos es muy importante. Y por último, ya para cerrar mi comentario, cuando se da el reconocimiento fotografía, hay que ver la calidad de esa fotografía, la temporalidad de esa fotografía, porque les comentaba, ahorita tengo un asunto que para hacer el reconocimiento utilizan una fotografía que él aportó cuando entró a trabajar hace 10 años y lógicamente ha evolucionado su fisonomía. Y entonces los hechos son 2019, la fotografía es 2010 y a través de esa foto fue dada únicamente para cuestiones administrativos, no fue dada en ningún momento para que se utilizara en su contra ni para otros fines. Por eso sabemos que existen límites en nosotros poder realizar, aportar nuestros datos personales, porque estamos dando información, nuestra privacidad de nuestro rostro. Habemos muchos que no tenemos, por ejemplo, un WhatsApp, ¿no? Donde no tenemos una foto que tenemos, o en nuestra propia firma, nosotros como peritos, pues vemos quién pone realmente todo el nombre, porque quiere ser claro, pero no pasa nada si tú pones una firma, una rúbrica, y pues esa es la que utilizas, ¿no? Esa es tu identidad, y esa es parte de tu persona. Por eso se protege todo este tipo de cosas, tu intimidad, la protección a tus datos personales que deben de ser protegidos. Tan es así que incluso en las mismas diligencias, cuando estás, el juez, tanto a la víctima como al imputado, le pregunta que existen datos y que esos datos, que si esos datos quieren que sean públicos o privados, y tú decides. Ajá.
por mucho tú los puedes liberar y decir, no, quiero que sean públicos, quiero que se conozca mi domicilio, mi edad, mi trabajo, o sea, no tengo problema, ¿no? Esa es decisión propia, pero obligar a una persona a que se someta a un reconocimiento, creo que sí se está invadiendo su privacidad, creo que sí se tendría que plantear por parte de nosotros un control difuso, incluso un control convencional, porque creo que se está invadiendo, sobre todo porque son los derechos que están establecidos en el 113 a favor del inculpado. Y si seguramente si revisamos los derechos que tiene también el defensor, las obligaciones que tenemos como defensores y las obligaciones que tiene el Ministerio Público, seguramente vamos a encontrar respuesta a esta diligencia. Pues eso sería mi comentario, mis estimados amigos. Rodolfo, no sé si tengas alguna otra opinión. Sí, desde luego que todo ha sido muy enriquecedor. Quiero, por el tema del tiempo, que ya estamos en el tiempo de la Ahora sí no hay presión, mesa. no hay presión, no te preocupes. Quiero un poco abundar, o más que abundar, resaltar el comentario que hizo Luis en relación al tema de la dignidad humana como derecho humano. En todos los escenarios, inclusive la jurisprudencia ha dicho que el derecho humano más importante es la dignidad. Y a partir de ahí, si el derecho humano a la dignidad es el reconocido nacional como convencional de mayor garantía o de mayor alcance, desde luego, después de la vida, creo que el argumento que ha elaborado Luis me parece muy interesante. Y lo quisiera yo sintetizar de esta manera, con el permiso de Luis, bajo un silogismo muy sencillo. Si tenemos que el derecho humano a la dignidad implica el trato con respecto a esta y que existe la interpretación del alto tribunal sobre este sentido y la convencionalidad sobre este ejercicio, es evidente que el test de proporcionalidad al cual nos obliga la primera y la segunda sala haría chocar a esta dignidad humana contra uno de los principios constitucionales, que es esclarecer el hecho. En otras palabras sería, ¿qué debe de prevalecer en este test de proporcionalidad o qué derecho humano debe de prevalecer? La dignidad humana del investigado, del imputado, que el sede ministerial está siendo obligado a ponerse en una línea de identificación, o el derecho constitucional de la víctima a reconocer o participar en un acto de investigación para justificar el esclarecimiento del hecho y llegar a una reparación en cuanto al contexto del delito de que fue víctima. Bien. No es un tema menor, no es un tema menor. Lo cierto es que cuando se vulnera la dignidad humana, ya se puede esperar la vulneración de cualquier otro derecho humano hacia ese ejercicio. Y me parece a mí que el Ministerio Público como órgano técnico investigador tiene las herramientas jurídico-procesales suficientes para esclarecer el hecho, aún prescindiendo de una identificación, porque como lo sostuve en mi primera participación, el hecho de que una persona sea identificada en un acto de investigación no significa ni que sea la prueba perfecta ni la solución de la teoría del caso ministerial. Yo creo que estaríamos mucho más alejados de ello. Entonces, como conclusión, yo diría, David, Luis, que si a mí me propusieran un ejercicio de proporcionalidad entre respetar el derecho a la dignidad humana contra la oportunidad de esclarecer el hecho en relación a identificar u obligar a una persona a ponerse en una línea de investigación y de esta manera vulnerar su dignidad y de cierta forma también participar en un acto que lo autoincrimina, me quedaría yo con la circunstancia de que la dignidad humana debe de prevalecer respecto a ese acto de investigación. Porque simple y sencillamente ese acto de investigación, si se niega a la persona a participar en la línea de investigación, eso no significa tampoco que la carpeta se cierre o que la carpeta quede sin oportunidades
de ser esclarecido el hecho, porque como ya lo he sostenido, el Ministerio Público tiene amplias herramientas para investigar sin necesidad de la identificación. Pensar que la identificación como acto de investigación, la identificación de personas como acto de investigación, pueda superar a la dignidad humana, pues sería tanto como apostar a que ninguna carpeta pudiera caminar sin que hubiera esta identificación, o apostar a, como se decía antes, que la confesión era la reina de las pruebas. Entonces, sí quería apostar esta idea, ponerla a disposición de ustedes en este ejercicio, y por tanto, arropándome de este razonamiento de bote pronto, me parece que hay razón suficiente para controvertir en sede constitucional a través de un control biinstancial, a través de un concepto de violación, establecer la lógica de esta exclusión o de la inconstitucionalidad de este 277 segundo párrafo por el tema de violar la dignidad y violar el contenido de la autoincriminación. Invitando también al juez de control, que tiene facultades como operador jurisdiccional en un control, a poderse hacer cargo de también controlar el derecho humano y excluir en ese momento, por estas razones, esa identificación. De suerte tal que creo yo que esa es mi aportación final en cuanto a este punto del test de proporcionalidad. Perfecto, adelante, Freud. Ya para cerrar, les quiero comentar algo chusco que me pasó en este camino. Estaba buscando alguna información para compartirle el día de hoy, y de pronto me encontré una audiencia, y esta audiencia es una audiencia inicial dentro del término constitucional, en donde el defensor, bueno, el Ministerio Público, pues obviamente se sustenta muy fuerte en el reconocimiento, y el defensor lo que busca y logra finalmente es la nulidad de este reconocimiento. ¿Cómo fue o qué fue lo que pasó? Bueno, pues sucede que el Ministerio Público hizo mucha insistencia en que estuvo presente el defensor. El nuevo defensor, el que les platico que promueve la nulidad, ofrece a una persona, a una testigo, una mujer. Y esta mujer, cuando empieza a hacer sus manifestaciones, resulta que es la hermana del defensor anterior. Entonces dices, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí esta persona? Pues el testimonio de esta persona fue en el sentido de que su hermano había muerto 6 años antes, y que entonces pues no pudo haber sido el abogado que asistió al imputado. Vean nada más hasta dónde llegan los extremos, ¿eh? Ahí alguien utilizó la cédula profesional de otra persona, cometió una usurpación de identidad y hasta de profesión, con el fin de obtener algún beneficio. Y finalmente, bueno, pues se enmendó la plana. Esta era una de las pruebas fundamentales y acabó resultando en un auto de no vinculación. Sí participó un abogado, pero un abogado que ya estaba muerto. Entonces, pues, imagínense nada más. Sí, como ese tipo de transparencia es bueno, pues que no vemos víctimas ahí montadas. Por eso a mí me llama la atención esa inseguridad jurídica. Sobre todo, por ejemplo, pues no nada más creo yo en robo, en cualquier delito, ¿no? Me ha tocado ver que de repente pues no dejó domicilio, no dejó identificación, y tú dices, y luego así pudo venir a decir que era Vicente Fox Quesada el que le robaron. Y ¿cuál es la seguridad jurídica que realmente tengo que esa persona que vino se llame como dice, ¿no? Y el Ministerio Público dice, no, es que no tenemos identificación, no tenemos domicilio. Ya, caray, y nunca aparece, ¿no? Y mientras el otro que está detenido, pues hay que se aguante, ¿no? Prisión preventiva oficiosa, y pues a ver cuándo aparece. Entonces dice, ¿y eso realmente será legal el que estemos actuando de esa forma, que no tengamos, digo, entiendo que tal vez es cierto, le robaron su cartera, lleva su identificación, se la llevó a alguna otra persona, pero bueno, puedes llamar al vecino
puedes llamar a otro familiar que vengan y ellos sí seguramente van a tener una identificación con la cual te va a dar más certeza jurídica que cuando lo quieras traer a comparecer o cualquier diligencia, pues ya sabes dónde localizarlo, ya sabes a través de quién localizarlo, ¿no? Pero así nada más de la nada, sí he visto también cosas que de esa naturaleza, mi estimado Freud, que de verdad dan pena ajena, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el juego limpio no se da. Eso es lo que tenemos, pues yo creo hasta cierto punto temor nosotros, porque, repito, si supiéramos que todo esto se respetan las reglas de una persona detenido, que todas las personas que son detenidas por un policía pues es porque efectivamente andaban de malandrines, créeme que pues hasta nosotros nos quedaremos sin trabajo, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando vemos toda la serie de tropelías, de barbaridades que hacen los defensores, los policías aprensores, los ministerios públicos, bueno, es de verdad preocupante que estemos trabajando así. Pues mis estimados amigos, de verdad muy interesante. Estamos listos para seguir continuando con nuestras mesas. Próximamente les diremos en lo que nos coordinamos para cuándo sería la próxima y no nos queda más que agradecerles el haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos que el tema que abordamos pues les haya llevado ahí sembrado, si no la claridad, la duda de que este tema lo tenemos que explorar un poco más para poderlo comprender. Muchísimas gracias, Ruilán. Muchísimas gracias, Rodolfo. Que Dios los bendiga. Estamos atentos y buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.